terminar con las facultades delegadas y empezaron a tratar de levantar a algunos de los suyos, sobre todo contra Sago y la Marcela Pagano, y de hecho con provocaciones tal que terminan en las piñas, pero al hecho de levantarse y agarrarse a las piñas, que nos quedamos sin quórum y eso le dio la justificación para levantar la sesión. La verdad que es escandaloso. Pablo, ¿cómo crees que puede quedar esto, digo, el tema de tanto la Comisión de Juicio Político? Hoy además le contamos a la gente que se iba a juntar después de casi 6 meses la Comisión Bicameral por el tema del DNU y también se suspendió. Allí tenía que cambiar la presidencia, además de diputado. Se hablaban que, porque la presidencia estaba en el senador Pagotto y tenía que ser un diputado, algunos hablaban de los aliados, hablaba tanto de Monti como de Diego Santilli, que reemplaza a Hernán Lombardi, que se fue Sí. al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Digo, ¿cómo crees que puede quedar Los esto? reemplazos, los reemplazos se hacen con simple nota, no es Sí, que requiere mucha burocracia. sí, 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 No, no, no. pero digo, ¿cómo crees que puede quedar, sobre todo el tema de lo que tenía que ver con la ratificación al frente de la Comisión de Juicio Político de Marcela Pagano, teniendo en cuenta que esto había generado un escándalo porque el gobierno El año no pasado, quería sí. que fuera Pagano la presidenta de la comisión? Bueno, porque estábamos tratando de que fuera el mismo pleno del, de la Cámara quien resolviera, porque está claro que las autoridades de la Cámara no la iban a validar. Mirá, a mí se me escapa, no logro encontrar otro momento en que ocurrieran este tipo de cosas, ¿no? Al principio era presión sobre gobernadores para conseguir algún voto, después compra de algunas voluntades, esto ya, tratar de que no haya quórum a las piñas, no, la verdad es que no lo tengo visto, ni sé cómo. La Claro, Cámara de Diputados solo hace la acusación y la acusación igual necesita 2/3 de los votos para acusar, pero te permite ponerte en funcionamiento y citar, comenzar la investigación. O sea, nada, para todo, para ellos todo es golpismo. Cuando a vos te están designando jueces por a la Corte por decreto, cuando sacan un DNU para aprobar un acuerdo con el Fondo Monetario en el cual no sabe ni qué monto le van a pedir, ni en qué plazo le tenés que pagar, ni con qué intereses se va a pagar, ni cuáles son las condicionalidades que le pone al gobierno. La verdad es que es un mamarracho tremendo que poco tiene que ver con una república y con una democracia, ¿no? A la democracia le está quedando muy poquito. Elegir cada 2 años. es que el gobierno necesita en las próximas semanas que el Congreso necesita que se trate el DNU del acuerdo con el fondo. ¿Ustedes esperan alguna señal de No, diálogo, de más o menos. pacificación? Porque, Primero porque tienen 10 días hábiles para enviar, ¿sí? sí, Segundo, el DNU está vigente mientras no se rechace. sí, Pero claro. No es para Pablo, que, perdón Pablo, no entró ya, no sí, ingresó el... ¿Ingresó? Claro. ¿Ya ingresó? bien, necesita
que dictamine la comisión. No está en la comisión, después, claro, en la bicameral. Que hoy Claro, era reunía el hoy. día que tenía que juntarse, sí. Claro, tiene un plazo de Exacto. 10 días hábiles desde Claro, que ingresa. Claro. Digo, Exacto, sí. Pero digo, como sigue vigente, ellos no tienen apuro, ¿no? Es no, que pero sea el Fondo una ley Monetario para sí que se reclama que vaya. tenga este aval del Congreso para hacer los desembolsos que promete hacer. Bien, habrá que ver. La verdad es que yo veo que por este camino va a ser difícil que se apruebe. Yo no estoy también un poco choqueado, ¿eh? La verdad es que no logro entender la situación en la que estamos ni cómo vamos a salir de esta situación. No veo cómo se puede aprobar un acuerdo si no sabemos en qué consiste el acuerdo. Ya de por sí ese decreto no solo es inconstitucional, sino que no tiene ni pies ni cabeza. ¿Cómo aprobás algo que no sabes cuál es el contenido? ¿Pero ¿no? ustedes Como que confían en que aprobás pueden conseguir votos de la oposición dialoguista para rechazarlo? Ojalá, la verdad, hoy no lo sé. Me parece que cada hecho que ocurre va cambiando el ánimo, porque vos fíjate que hace 2 semanas estábamos escandalizados porque lo habían apretado a manes en los pasillos del Congreso. Hoy parece una caricatura ese hecho. Ojalá podamos reunirnos pronto y ojalá podamos rechazar algo que después va a ser costosísimo para la inmensa mayoría de los argentinos. Pablo Carro, te agradecemos mucho esta comunicación con No la vimos venir, ¿eh? Que tengas un gran día. Un gustazo. Adiós. Pablo Igualmente. Carro, diputado nacional de Unión por la Patria. 14 minutos pasaron de la 1 de la tarde. Bueno, 15 minutos pasaron de la 1 de la tarde. Realmente, yo puse, Candy, que ahí cuando preguntaba, ¿no?, que el Fondo Monetario quería o necesitaba este acuerdo. Yo no sé si el fondo, para avanzar, necesita que no se rechace el DNU. Bueno, en realidad el fondo viene reclamando desde hace bastante. Desde finales del año pasado lo que el fondo pretendía eran que el gobierno mostrara señales de que es capaz de construir consensos con la oposición. Claramente va en el sentido contrario. Sí. A ver, ¿qué pedía el fondo? Primero pidió que Argentina aprobara un presupuesto, porque era importante mostrar a los integrantes del Fondo Monetario Internacional. Recordemos que el fondo no es Estados Unidos solo. Sí. Estados Unidos Son es un montón de miembro. países. Es un Exacto. board de países donde tienen peso Alemania, Japón y países que respetan mucho su institucionalidad y que no importa si sos amigo más o menos de Trump. Por supuesto que Estados Unidos tiene un peso específico, especial, pero no es el único. Entonces, el board, es decir, el comité ejecutivo del Fondo Monetario Internacional, le pedía a la Argentina, al menos en momentos de las elecciones en Estados Unidos, yo recuerdo haber estado en Washington y haber conversado con funcionarios que lo que decían es: nosotros queremos que Argentina apruebe un presupuesto y demuestre de esta manera que el oficialismo y la oposición se pueden poner de acuerdo en algunas cuestiones básicas de la macroeconomía y que la oposición acompaña el camino que eligió el oficialismo. Bueno, eso no fue posible. Luego dejaron en claro desde el fondo que querían que el Congreso validara el acuerdo. Después terminaron diciendo, bueno, no importa cómo lo resuelven, si es con una ley, si es con un decreto, nosotros queremos que ustedes consigan que el Congreso levante un dedito para arriba, aunque sea en Facebook. Algo, no me importa en qué. Pero dale, que me pongan un dedito para arriba como para decir, esto no es una decisión que toma el gobierno, el Ejecutivo en soledad. Sí. Ahora, ya, la interpretación que de eso haga el Ejecutivo y hasta dónde esté dispuesto a ceder o a conceder para lograr algún aval o un no rechazo para mostrárselo al fondo, dependerá de las exigencias que le ponga el fondo y de la libre interpretación que haga Milei con Caputo. Sí. Lo cierto es que en principio las primeras negociaciones y las más duras decían que el fondo no estaba dispuesto a girar la plata, que todavía no sabemos cuánto es. Hay quien habla de 13.000, hay quien habla de 20.000, hay quien habla de 23.000. El monto es muy difuso. Seguramente no va a ser menos de 10.000 millones de dólares que se necesitan que el fondo no gire para que después le volvamos a girar, básicamente. Para pagarle a él mismo. Sí. Ahora, cuando sepamos el monto, los diputados y senadores quieren saber el monto del acuerdo y quieren saber las condiciones. Eso no está en el DNU que publicó el gobierno y que giró al Congreso. Efectivamente, como lo decía el diputado Carro recién, esas condiciones no están.
Ahora, el fondo viene diciendo, para que yo te gire la plata, necesito que me muestres el dedito para arriba del Congreso. Hay que ver cómo lo interpreta el gobierno de Javier Milei y hasta dónde están dispuestos a llegar. Sí, habrá que esperar qué pasa. Yo creo que hoy por hoy, por lo que yo tengo entendido, hasta ayer, porque después de ayer, hoy hablé con un... Hoy se abre otro capítulo, ¿no? Sí, hoy hablé con 2 diputados de bloques aliados al oficialismo. Uh-huh. El bloque del MID, habrá que ver qué pasa con el bloque del MID, porque lo de ayer fue un escándalo. Enorme. Y habrá que ver cómo continúa trabajando. Creíamos que los barra brava estaban afuera, pero al Sí. final estaban adentro, ¿no? Sí. Y después hablé con un diputado del PRO, muy cercano a los libertarios, y yo le preguntaba, digo, bueno, y ahora, digo, porque acá 3 diputados, como tiene el MID, por ejemplo, te modifican el quórum. Claro. Está todo muy justo. Los números dan muy al límite. Y entonces me decía, bueno, habrá que trabajar para volverlos a sumar. Lo que pasa que en este marco de intolerancia, en donde, como decía Carro, ¿no? El otro día fue lo de Manés. Qué bueno, no pareció bueno, era una palmadita en el pecho. Ayer fue piñas. Esto es como cuando en una relación hay alguien que maltrata al otro. Entonces, digo, esto va increciendo. Yo me pregunto, ¿será parte de la estrategia del gobierno llegar nuevamente victimizado a las elecciones? Por el tema Es una estrategia que han usado gobiernos anteriores. Se parece bastante al kirchnerismo. Por el tema de todos contra nosotros. Digo, me parece que este puede ser uno de los temas en donde se ve cómo está dándose o empezándose a dar lo que tiene que ver con la campaña electoral. Me parece que cuando vos desde arriba bajás un discurso violento, empezás a validar para abajo Y sí, absolutamente todo. Hoy leía... la teoría de que el pescado se pudre por la cabeza. Exactamente. Y hoy leía que, por ejemplo, hay un fiscal que pide investigar si el gordo Dan, ¿sí? Daniel Parisini, el fundador de la Fuerza del Cielo, del streaming carajo, bueno, cometió hostigamiento digital contra la presidenta de FOPEA, porque a raíz de que hizo una publicación, una fake news, empezó a ser agredida Paula Moreno Román, que es presidenta de FOPEA. Digo, cuando vos te basás en esto y en el hostigamiento digital en redes sociales, estás a un tris de que ese hostigamiento de redes sociales o esa violencia que se da en redes se dé de manera presencial. Y eso es un hecho que preocupa y mucho, porque nosotros, recordemos, Cande, nosotros lo criticamos muchísimo en todos estos años que hace que hacemos programa, criticábamos muchísimo la violencia del kirchnerismo. Sí, señor. Y el imponer cosas sin buscar consensos. Exacto, a nosotros no nos van a correr con decir no, porque ustedes ahora... No, nosotros lo criticamos siempre. Siempre. Lo criticábamos en el kirchnerismo. Es la labor del periodismo, Y lo criticamos ahora. más allá de las ideas que cada uno tenga. Exactamente. Nosotros no somos activistas políticos. Ni ensobrados, como dice el presidente. Ni ensobrados. Nosotros somos periodistas que criticamos lo que está bien y lo que creemos que está bien y lo que está mal. Entonces me parece que es algo realmente preocupante la violencia que se da o que se está dando, se está planteando. Y la falta de respeto a las instituciones. Exactamente. Absolutamente. ¿No? Estamos en comunicación con Claudio Loser, ex
funcionario del Fondo Monetario Internacional, economista. Claudio, el placer de siempre de saludarte aquí, Candelaria de la Sota y Alejandro Almendros. ¿Cómo estás? Candelaria y Alejandro, un placer acá desde un Washington fresquito. Sí, ¿no? ¿Qué temperatura tenés, Claudio, ahora? Estamos empezando a coincidir en este momento, que son las 12:30 del día, hace 9 grados. Bueno. Está un poquito más fresco allá que acá. Acá está un poquito mejor. Igual Trump le levanta la temperatura todo el tiempo, ¿no, Claudio? Sí, absolutamente, y con las subidas de aranceles que hace, peor todavía. Subidas y bajadas, y eso parece un electrocardiograma, ¿no? Que subo, que bajo, que vuelvo a remarcar, los va a marear a los vecinos. Y no es electrocardiograma normal. No. Ahora acaba de decir que le va a poner 200% de arancel a los champáns y vinos europeos. O sea, no se va a poder tomar más un champán francés o un vino francés en Estados Unidos, puede ser carísimo. Solo de Napa Valley. Vamos a ver qué pasa. Ahora, yo como mendocino, me parece muy bien. Entonces, es una gran oportunidad para llevar vinos y champán argentinos, claro. Perdón, tenía que decirlo. Está muy bien. Claudio, y esto tiene que ver con los dichos ayer por la Unión Europea de contestar lo que tiene que ver con los aranceles por el tema del aluminio y el acero. Tiene que ver mucho con eso, y esto es una guerra comercial horrible. O sea, como economista me parece una barbaridad, porque el que termina pagando es el pueblo y no los otros. Y desde cualquier punto de vista, estas guerras comerciales con quienes son países amigos es escandaloso. Pero aparte una guerra comercial con amigos, con no amigos, con adversarios, si se quiere, llevada adelante desde el hombre que gobierna prácticamente el país más importante del mundo, es un grado de irresponsabilidad también, ¿no? Recién hablábamos de la institucionalidad en Argentina. Da la impresión de que Trump la institucionalidad no le preocupa demasiado y pone en riesgo vínculos comerciales que tienen muchos años, relaciones diplomáticas, situaciones con países con los que tal vez ni siquiera tiene sentido ponerse a dar estas peleas. Y cuando el mundo hoy está integrado de una manera que él se ve que no entiende. O sea, claramente, yo con todo respeto al presidente de los Estados Unidos, pienso que no sabe lo que está haciendo en muchas cosas. Y en esto es terrible, porque hoy vivimos en un mundo integrado. Quizá en la Argentina se viva un poco menos, claro, pero el proceso productivo en el mundo es tremendamente integrado. Para construir un auto en Estados Unidos pasan las partes 7 veces la frontera con Canadá y con México, también con otros productos. Entonces, esto es no sé, es pegarse un tiro directamente en el pie, en el mejor de los casos. En el mejor de los casos. Claudio, el gobierno del presidente Javier Milei, que está con muy buenas relaciones, o por lo menos así lo dice en la gestión de Milei, con el gobierno de Donald Trump, está esperando que finalmente lleguen los fondos, ¿no? Porque el acuerdo ya parece que está listo, pero estamos esperando que lleguen los fondos. No está muy claro el monto. ¿Qué es lo que se dice allí en Washington? Vos que tenés muchos vínculos y muchas relaciones, ¿son 13.000 millones, son 20.000, son 23.000? ¿Cuánto nos podría mandar el fondo esta vez? El fondo está callado. Es impresionante. ¿Y eso es bueno o malo? Es la práctica normal. Es la práctica normal. El fondo no dice te vamos a dar tanto, hasta tanto no se llegue a que el fondo diga se completó la negociación a nivel técnico, y en ese caso ahí puede darse a saber. Porque o sea, el fondo quiere completar las cosas. El fondo no pidió la aprobación del Congreso. Eso es un trámite interno que ustedes correctamente dicen, acá hay un problema del imperio de la ley. Sí. Pero yo diría lo siguiente: por lo que
sugirió el DNU que, y algo que dijo Milei, que había 4 años y medio de gracia o 5 años, quiere decir que se está hablando de 3 años de un programa. De un programa de facilidades extendidas que duraría 3 años. Que duraría 3 años y que, si es así, quizá incluya montos para digamos, reestructurar lo que la Argentina tiene que pagar en 2026 y 2027, que son como 10.000 millones de dólares. Entonces, que es el periodo que dura la gestión de Milei. O sea, este año, el que viene y el otro. Muchas gracias por ser mucho más clara que yo. Así es. Y en ese caso la plata fresca sería 8, 10 mil millones, pero no entregar en el momento que se aprueba, sino que entregar en lo que yo llamo cómodas cuotas trimestrales, claro, después de cada revisión. Claro. Así que, y cuando caen los vencimientos que tenemos que tener con el fondo, cosa que nos mandan y le volvemos a mandar. Claro, ahora eso recién en el 26 y 27, claro. Creo que unos 1.500 millones o algo así, un poquito más en el 26, y ya como 6, 7 mil millones en el año 2027. Los pagos de intereses no los reestructura el fondo. Bien, solo los de capital. Y el fondo, claro, es capital, y el fondo además le va a decir, lo que te vamos a dar no queremos que te lo gastes en pisar el dólar, intervenir en el mercado cambiario. Eso claro. No queremos que sea. Eso me parece, no tengo la información, pero un poco de viejo que conoce estas cosas estoy casi seguro. Bueno, por eso funcionarios del gobierno aquí, por ejemplo, Guillermo Franco, han salido a aclarar, tanto en el día de hoy como ayer, que el dinero se usaría para fortalecer las reservas. Lo que están diciendo es que pagarían una deuda del Tesoro con el Banco Central, que va a las reservas, se fortalecen las reservas. Después, seguramente, si el Banco Central lo usa para intervenir en el mercado cambiario o no, ya será otro tema. Pero lo que están diciendo es que es para eso el dinero que llegaría del fondo. Y es un aumento de deuda, porque para el Fondo Monetario y los que vemos las cosas de afuera, se consolida la deuda internacional del gobierno y del Banco Central. Y entonces ahí habría un aumento de la deuda externa y realmente un aumento de la deuda. Entonces sería, necesita el Congreso. Claro. Claro, ahí, desde un punto de vista, yo soy un simple economista con antecedentes contables, entonces no puedo atreverme a hablar mucho de la parte legal. Bien. Pero, claro, desde el punto de vista del gobierno, no aumenta la deuda, es cierto. Por eso, Claudio, porque, pero está bien, pero digo, claro. ¿aumenta o no aumenta la deuda entonces? Claro que aumenta. Claro. Desde un punto de vista práctico, aumenta la deuda, digan lo que digan. Claro. Si aumenta la deuda, entonces el gobierno nacional necesita el aval del Congreso para poder firmar el acuerdo. Claro, ahora ellos dicen, como el gobierno dicen que no. le paga al Banco Central, entonces no, pero eso ya es cosa interna, claro, que tendrán que discutir. Es los el maquillaje, abogados. es la contabilidad creativa que se haga internamente dentro del gobierno. Pero, yo les pregunto una cosa. Aunque la mona se vista de seda, perdón. Claudio, yo les hago una pregunta a ustedes, que son los especialistas en economía. Entonces, esto quiere decir que si la plata que le van a dar no es constante y sonante, también sería muy difícil salir del cepo, porque se decía que se necesitaba 20.000 millones para poder salir del cepo. Bueno, yo creo que el fondo le va a dar el beneficio de la duda a Milei y le va a decir, andá sacando el cepo de a poco, porque vos hiciste mucho en la parte fiscal, en la parte monetaria. No te vamos a pedir que vayas más allá de eso, que mantenga el equilibrio fiscal. Eso es crucial para cualquier economista, y le va a decir, bueno, te vamos a dejar que el cepo lo vayas sacando de a poco, o que lo saques después de las elecciones, una cosa así, pero no va a querer que se use la plata. Lo que el fondo está diciendo es, te vamos a dar, tenemos confianza, te damos el sello de aprobación, y esto esperemos que te ayude en los mercados internacionales,
si hay si hay una promesa de salida del cepo y se siguen con las políticas macro. Entonces, lo que podemos vislumbrar es una salida del cepo después de las elecciones que inevitablemente va a terminar en una devaluación, aunque el gobierno diga que no. Depende, yo pienso que sí. Otros economistas muy serios, a los que respeto, piensan que no necesariamente, todo depende de la trayectoria de la inflación. Yo creo que a la larga puede darse una devaluación, digamos, un tipo de cambio flexible, que es lo que a mí me gustaría, pero que con una política fiscal y monetaria fuerte no llegaría a mayores. El miedo que nosotros tenemos en Argentina, aunque vivo acá en Estados Unidos, es que la gente sale corriendo, pero con un déficit controlado es menos probable. Claro, sí. Pero puede haber una devaluación de un 10, 15, 20%. Igual el fondo nos descuenta un dólar a 1.400, 1.500 pesos, le parece lógico y razonable. Digo, y también lo dicen aquellos que consideran que el dólar está atrasado en este momento. Aunque yo creo que sí. Evidentemente está el efecto Sturzenegger, liberalizar acá, liberalizar allá, pero de todas maneras pienso que el dólar está algo atrasado. Claudio, como siempre te agradecemos muchísimo esta comunicación con nosotros y siempre la verdad que tan claro, así que muchísimas gracias. Un placer para nosotros hablar con un simple economista que tenga estudios contables. Y perdonen por ahí la falta de seriedad técnica en mis expresiones. No, falta de seriedad tenemos nosotros, Claudio, así que te agradecemos. Gracias, Claudio. Te mandamos un abrazo grande, Claudio, gracias. Adiós. Claudio Lossi, el economista, ex director del Fondo Monetario para el Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional. Estás escuchando No la vimos venir. Por LED.fm. Le Petit, calidad internacional en medicamentos, tradición en innovación farmacéutica. Expreso Oliva Hermanos. Su logística y servicio puerta a puerta están listos para atender todas sus necesidades. Expreso Oliva Hermanos. Más de 60 años transportando cargas. Córdoba Capital te emociona, te transporta, te moviliza, te hace vivir momentos que quedarán grabados para siempre. Córdoba Capital te divierte, te sorprende, te brinda, te invita a brindar, a celebrar, a sonreír, a disfrutar cada rincón y cada momento. Viví una estadía única en Córdoba Capital. Es única, te emociona. Sin agua estancada, prevenís el dengue. Vacía, limpia y cepilla los recipientes que acumulen agua para eliminar larvas y huevos del mosquito que lo transmite. Encontrá más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Bueno, 37 minutos pasaron de la 1 de la tarde. Acaba de postear hace un ratito Mauricio Macri comparando la situación de ayer con lo sucedido en 2017, con el famoso, aquellas tantas toneladas de piedra. Tremendo, cuando fue el cambio de movilidad jubilatoria. Exactamente, ¿no? Dice, en el año 2017 nuestro gobierno fue atacado en una movilización violenta muy similar a la de ayer.
Lo hicieron desde la Plaza de los Dos Congresos con palos, piedras y bombas molotov, y desde adentro del Congreso, en una acción profesional coordinada con el exterior por diputados del peronismo y de izquierda que buscaban crear un caos estratégico. Aquella escena tenía como objeto directo desestabilizar a mi gobierno para que terminara mi mandato a la brevedad. Fue un auténtico intento de golpe de Estado, alentado y perpetrado por dirigentes opositores. Fracasaron, pero produjeron un daño inmenso. Lo que está haciendo Mauricio Macri es comparar esta situación con lo sucedido en ese momento, ¿no? Ahora en estos momentos se está dando una conferencia de prensa Patricia Bullrich, en donde habla que tienen detenidos con armas de fuego. No sé, Manu, si podemos poner un poco el audio de la tele. A ver, está hablando Patricia Bullrich en estos momentos, a ver qué está diciendo. Comenzar a operar y a dispersar a estos violentos desde el primer momento que comenzó la marcha. En el dispositivo participó la Gendarmería Nacional Argentina, la Prefectura Naval Argentina, el Servicio Penitenciario, que ayudó a llevarse rápidamente a las personas detenidas, la Policía Federal Argentina, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. Hubo un comando unificado en el cuarto piso de este edificio que fue mostrando las acciones que se vieron en general de cómo las fuerzas federales fueron dispersando los violentos que iban llegando. Algunos no llegaron ni siquiera a la plaza. Tuvimos varios detenidos de hinchadas y barras bravas, porque ahora dicen que no hay barras bravas. Bueno, ahora les voy a contar un poquito la realidad. Tuvimos detenidos armados en la estación de Constitución. Salieron de distintos lugares, pero queremos marcar 2 lugares especialmente de donde salieron. Salieron de la municipalidad de La Matanza, así que vamos a poner en la denuncia las fotos de cómo salen de la municipalidad de La Matanza y vamos a hacer responsable al intendente Espinosa por permitir la organización de violentos en un lugar institucional como es una intendencia. Y también salieron, y no es casualidad, de la Intendencia de Lomas de Zamora. Ahí está, entonces, me parece que estos dos datos que acaba de dar son datos importantísimos para saber qué es lo que está acusando el gobierno, ¿no? Vos recién decías, perdón que te interrumpa, Ale, decías que el gobierno tal vez está buscando victimizar para que sean todos en contra de ellos. A juzgar por los movimientos de esta mañana, lo que se observa es un camino inverso. Una alineación de La Libertad Avanza con el PRO, por esta expresión de Mauricio Macri, la que tuvo Jorge Macri esta mañana al hablar de los detenidos que tuvieron que ver con la policía de la ciudad, que fueron liberados por una jueza de garantías de la ciudad, pero que habían sido detenidos por las fuerzas policiales de la ciudad, y lo que está diciendo Patricia Bullrich. Es la primera vez en mucho tiempo que parecen estar en sintonía Mauricio Macri y Patricia Bullrich. Sí. Vamos a ver qué pasa con esto, ¿no? Me parece que esta denuncia contra Otermin, que es el intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermin, y Espinosa, me parece que es el meollo de la cuestión. Me parece que por acá se va a definir el resto de lo sucedido. Se va a una discusión totalmente política. Estamos en comunicación con el diputado nacional del MID, Eduardo Falcone. Hola Eduardo, ¿cómo te va? Candelaria de la Sota, Alejandro Almetros, te saludamos. ¿Qué tal, Candelaria y Alejandro? ¿Cómo están? Bien, gracias por atendernos. Bueno, te vimos ayer, eras casi un espectador de lujo en primera fila de lo que estaba sucediendo ahí entre Oscar Yago y Almirón, ¿no? Eduardo, ¿cómo viste? ¿Qué creen ustedes que fue lo que pasó? Mira, para ponerlo en contexto, se iba a votar la ratificación de las autoridades de la Comisión de Juicio Político, que viene en un limbo desde hace un año. Vos recordarás bien los episodios que definitivamente terminaron que nosotros no fuéramos del bloque de La Libertad Avanza en ese momento, porque no querían ratificarla a Marcela Pagano. Sí. Exactamente. Bueno, ayer se iba a votar exactamente eso,
y los propios diputados del bloque de la Libertad Avanza no querían votar a su compañera como presidenta de la comisión. La verdad es una cosa insólita. En ese momento había quórum, había 132 diputados. O sea, 3 diputados, expliquémosle a la gente, eran 3 diputados más del quórum, o sea, del número que se necesitaba. Para el quórum, 3 más. Claro. Exactamente. Se habían sentado ya, para darte una idea, Bornoroni y el diputado Mayoral. O sea, como veían que había quórum, se sentaban en las bancas. Sí. Entonces, en ese contexto, la parlamentaria del bloque de la Libertad Avanza nos pedía a nosotros, 3 del MID, que nos levantáramos de las bancas para que se cayera el quórum. La secretaria parlamentaria. Exactamente. Y nosotros le explicábamos, mira, usted tiene que hacer levantar a sus diputados y tiene que convencer en todo caso a la diputada Pagano, que la propusimos nosotros para esa comisión, que si ella se levanta y dice, mira, yo no quiero ser la presidenta, bueno, nosotros nos levantamos y nos vamos, no tenemos nada más que hacer acá. Pero tienen que resolver un problema interno de su bloque. Y Pagano estaba sentada, recordémosle a la gente que Pagano estaba sentada. Estaba sentada Pagano, estaba sentada Bonacci, estaba sentado Bornoroni y Mayoral, 4 diputados estaban sentados. Y estábamos dialogando y nos estaban presionando para que nos levantáramos nosotros. La verdad que el argumento por el cual nos quería convencer era, hablamos con ustedes que tienen cabeza porque los nuestros son unos pelotudos. O sea, ¿Así te decían, Eduardo? No, sí, tal cual. ¿Esta era la secretaria parlamentaria te decía esto? No te voy a decir quién lo dijo, pero nos argumentaban... Pero funcionarios de la Libertad Avanza decían esto, o sea, miembros del bloque. De la Libertad Avanza, estábamos dialogando y nos venían a pedir a nosotros que nos levantáramos con ese argumento. Entonces nosotros decíamos, tienen un problema interno que resolver. Bueno, más inteligente o menos inteligente, hablar con los propios, sí. Bueno, imagínate. Así que estábamos en ese diálogo que era tenso y picante, ponele, pero era un diálogo, y aparece el diputado Almirón insultándolo a Sago, insultándonos a nosotros, textualmente diciendo son unos hijos de puta que están roscados con esta otra hija de puta, señalándola desde el nivel de... No, pero esto es... Ese es el nivel de diálogo. No, diálogo no. No, es una agresión, es un nivel de agresión. De palabras, de palabras que usan. Refiriéndose... Lo usa el señor diputado Almirón. Claro. Bueno, Oscar reaccionó, aguantó un poco, porque si no se caía el cono, y en un momento dado reaccionó, y ustedes vieron lo que pasó. Nosotros tratamos de pararlo. Yo, de hecho, como vos decís, no me quería levantar de la banca, porque digo, se va a caer el culo. Claro. Fue lo que terminó pasando. Por eso no te movías de la banca. Claro. Expliquémosle a la gente, ¿no? Claro, porque se caía el culo. Es más, a Oscar, si vos lo ves, lo llevan para afuera para que no se siente la banca. Claro. Porque nosotros estamos tratando que vuelva a la banca, en una situación muy tensa, pero Cecilia, Iván y yo estábamos sentados en las bancas, pues se caía el quórum, que fue lo que fue a provocar el diputado Almirón. Mandado por Martín Menem. No sé si lo mandó Martín Menem, no creo que lo haya mandado, si fue espontáneo, porque ya este muchacho ya había sido el que, ¿te acordás que en la Comisión de Juicio Político se levantó y dijo, a partir de este momento el diputado Sago no representa al bloque? Bueno, terminó en el despelote que nosotros no fuimos, pero no sé si lo mandaron o no, pero la verdad que evidentemente fue a buscar roña con unos métodos que no eran propios de su investidura ni la nuestra. Vos viste que la Constitución dice que los diputados no pueden ser molestados por sus opiniones políticas en ejercicio de su banca, que es lo que estábamos haciendo. Bueno, ahí Maxi Ferraro salió a pedir que se aplique la ley, ¿no? Te digo la verdad, estuve en tantos reportajes que no leí lo que hicieron. Sé que sacó un comunicado muy fuerte, Unión por la Patria, inclusive relatando el episodio. Fue tan violento que los propios diputados de la Libertad Avanza, que estaban al lado nuestro y eran testigos de lo que estaba pasando, nos pedían disculpas por lo que estaba haciendo el otro, el diputado Almirón. Bueno, y aparte el otro episodio de las diputadas, que yo no lo vi porque estábamos tapados. Claro, se tiran agua una a otra. Claro, ahí Lemoyne provocándole a Marcela Pagano respondiéndole. Sí, la que estaba filmando era Ponce, y la discusión se genera entre Bonacci y Pagano, y terminan con esto que le tiran agua. Eduardo... O sea, fue así, como no convencieron a la diputada que se levantaran, yo deduzco que nos vinieron a pedir a nosotros que nos levantáramos, porque yo no lo vi eso, pero después cuando vi las cámaras era simultáneo. Ahora, Eduardo, ¿cómo se sigue después del escándalo de ayer? Bueno, nosotros somos personas razonables. Creemos que primero,
bloque de la Libertad Avanza tiene que solucionar su problema interno. Porque la verdad que la diputada Pagano es parte de su bloque, no es nuestro bloque. Y después tiene que llamar a los demás bloques aliados y no aliados, porque ayer ya algunos cuestionaban la conducción de la presidencia, porque esto se tiene que pacificar para que haya un funcionamiento normal de la Cámara, porque lo de ayer no fue normal. No, claro, claramente no fue normal. Ahora, ¿ustedes creen que está en riesgo la presidencia de la Cámara, que Martín Menem podría ser desplazado de ese lugar, debido a las internas que vive la Libertad Avanza? Es una situación institucional muy seria, porque es la cuarta persona en la sucesión presidencial, o sea que claro, eso merece una discusión política profunda y va a merecer también ver qué es lo que hace el propio presidente de la Cámara. Porque si lo que sale a hacer, no sé lo que va a hacer, pero suponer que saliera a culpar a los diputados del MID, por ejemplo, una hipótesis, o lo de la Unión por la Patria, o a otros diputados diciendo que era una conspiración para voltear al presidente, que lo escuché de los tuiteros, y nosotros habíamos votado en contra del juicio político al presidente. Una cosa es si sale con los tapones de punta, acusar a los bloques, a otros bloques, y otra cosa es si llaman a la calma. No sé lo que va a hacer Martín. Eduardo, ¿cómo hoy también se suspendió el tema de la Comisión Bicameral de DNU? Que muchos especulan que como tanto Sago como Almirón forman parte de la comisión, prefirieron suspenderla para tratar de no generar ese encuentro entre ambos. ¿Vos crees que esto haya podido ser así? Y por otro lado, digo, ¿cómo puede llegar a ser ustedes van a seguir votando en consonancia por lo general con la Libertad Avanza, o acá puede haber un quiebre? Bueno, primero, no sé la causa por la que se suspendió, porque te digo la verdad, sí, igual nadie explicó nada, ¿eh? Bueno, estuvimos hablando por todos los medios a raíz de este episodio. Puede ser lo que vos decís, que para evitar un roce en una comisión bicameral de tanta importancia hayan esperado a calmar las aguas. Puede ser que a lo mejor no tenían, o hicieron un poroteo y no tendrían los números para garantizar la aprobación. Nosotros obviamente que apoyamos la línea del presidente. El problema que tenemos con el bloque, y con algunos diputados del bloque de la Libertad Avanza, que fueron muy hostiles con nosotros, no con las políticas del presidente. En todo caso, pediremos más información sobre el DNU o sobre el acuerdo con el fondo, porque ahora sabemos el plazo, que es a 10 años más 4, pero y a qué se va a aplicar, pero no sabemos ni el importe ni la tasa. Yo ayer estuve hablando con el diputado Santilli, que también es miembro de esa bicameral, y no tenía información, la misma que nosotros, la misma que vos, o sea, que en todo caso pediríamos más información, pero Carmen va a votar en contra del acuerdo, una persona sensata, por más que haya tenido un problema personal con la agresión de Almirón, no va a hacer eso. Así que no desconozco las razones, pero por ahí, como vos decís, quisieron poner un poco de frío en la situación y garantizarse el resultado. Bien, Eduardo, te agradecemos mucho esta comunicación con No la vimos venir, que tengas un buen día y bueno, ojalá que prime y la institucionalidad, que me parece que está en riesgo con estos hechos que se dan sobre todo ahí en la Cámara. Sí, yo les agradezco a ustedes que me permitan explicar esta situación, porque la verdad que ayer muchos mostraban solamente la imagen de Oscar sacado. Imagínate que no es que se le agarró de un repollo, que se enojó. Es temperamental Oscar, pero es una persona que tiene mucho rodaje político, y la verdad es que, como vos decís, la institución es muy importante, y aparte el sistema de alianzas del gobierno, porque ya con este despelote del CryptoGate ya está teniendo los problemas que tiene, y si se pelea con todos los bloques aliados que lo tienen que defender políticamente, ante otro cisne negro, no es que con 3 tuiteros van a defender la institucionalidad. Necesitan acuerdo en el gobierno y necesitan acuerdo con los bloques aliados. Así que, y aparte, bueno, otra cosa es que la verdad yo le pido disculpas al pueblo argentino por lo que pasó ayer, pero fuimos víctimas de la situación. La gente nos vota para que le resolvamos los problemas, para que hagamos lo que hicimos con la emergencia de Bahía Blanca, que por unanimidad lo aprobamos, y no para ver ese gobierno que ocurrió ayer. Gracias, Eduardo. Muchas Te mandamos gracias. un abrazo grande.
Nada, gracias a usted. Hasta luego. Era el diputado nacional Eduardo Falcone. Hablando de Bahía Blanca, ahora vamos a hablar del tema de Bahía Blanca. Sí. No quería dejar de mencionar, Cande, que se aprobó en la Comisión de Acuerdos del Senado con las 9 firmas necesarias el dictamen del pliego de Manuel García Mansilla, del juez de la Corte, hoy juez de la Corte Suprema de Justicia. Nombrado por decreto, es decir, en una situación más interrumpible, digamos. De aquí está garantizado que es hasta noviembre, ¿no? Exactamente. Necesita la aprobación por parte del Senado para quedar Para de manera seguir. definitiva, continuar en la Corte. En todo caso, si es rechazado en Sí. el Senado, En el recinto. Tiene garantizado hasta noviembre Exactamente. en que pueda seguir. Pero uno de los despachos contó con las 7 rúbricas de los miembros de Unión de la Patria, más lo de Tagliaferri y Martín Lustó, y ahí juntó los 9. ¿Vos crees que esto significa que lo del hijo se va a complicar? Yo creo que lo del hijo también se va a complicar, en donde me parece que hay un tema realmente complejo. Y por otro lado, acá también, Cande, hay un dato no menor, que es que se tiraron con de todo Maximiliano Abad y Martín Lustó. Una interna radical tremenda, durísima. Dios mío, hay internas en todos lados, en la Libertad Avanza, en el radicalismo. Dios mío. Bueno, 54 minutos pasaron de la 1 de la tarde. Otro de los temas muy importantes tiene que ver con Bahía Blanca. Nosotros estamos en comunicación con Juan Pablo Fernández, fiscal general de Bahía Blanca. Hola Juan Pablo, ¿cómo le va? Buenos días, buenas tardes. Candelaria de la Sota, Alejandro Almendro, los saludamos. Gracias por atendernos. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien, bien, Muy Juan bien, Pablo, muchas gracias por muchísimas atendernos. gracias. Bueno, ¿cuál es la situación? ¿Qué es lo nuevo que tenemos que saber a esta hora, Juan Pablo? Bueno, los datos hasta el momento no han variado mucho. Lo que tenemos o que podemos informar como resultado de esto desde el punto de vista que incumbe al Ministerio Público Fiscal en las actuaciones, en las investigaciones que está llevando adelante, tenemos 16 personas fallecidas, de las cuales ya hemos dado los datos y las causales de muerte, porque las autopsias se habían hecho en el día domingo. Así que ese número no ha variado. La víctima número 16 que no estaba identificada, ¿se logró? No, todavía no se logró identificarla porque, bueno, tenemos dificultades operativas para la identificación. Esto fue lo que porque, a ver, hay muchas cosas que no funcionan todavía bien, pero se lo va a hacer, sin lugar a dudas, en pocos días más. Pero, a ver, siguen siendo 16, bien. Se sigue rastrillando la zona inundada hacia donde escurrieron las aguas para la búsqueda de las chiquitas Hecker, de 5 y 1 año, de las hermanitas de 5 y 1 año de edad, de los llamados al 911, que es el Centro de Atención Telefónica de Emergencias. Solamente 2 de esos llamados, de más de 200 llamados, correspondieron a 2 personas fallecidas que integran el número de los 16. Bien. Y el resto de esos llamados, ¿no?, que están individualizados y registrados como corresponden, todas las personas han sido localizadas y están bien. O sea que eran familiares encontrados entre sí que se llamaban al 911 para tratar de ubicar familiares que ya se encontraron. Correcto, porque evidentemente, bueno, cuando llega la inundación, se corta la luz, no hay, la gente tiene que salir de las casas, no todos se llevan su teléfono, tienen eso, o el teléfono no está cargado, se les mojó el teléfono, no funcionan, están incomunicados, entonces preocupados, que sabíamos que esto iba a ocurrir, ¿no?, porque era una obviedad. Por eso había que ser muy prudente, sobre todo con la semántica utilizada, con la terminología de desaparecidos que denota otra situación. También en este punto de vista hay que señalar muy bien, porque he visto notas periodísticas en donde, por ejemplo, a una persona que había colaborado mucho con el rescate de las personas en una moto de agua, ¿no?, en la ciudad, hizo una nota periodística poco feliz en cuanto a la cantidad de muertos que señaló. Dijo que vio personas flotando, a eso se refiere, ¿no, Juan Pablo? Sí, y dio un número y como que se estaban ocultando, dijo que se estaban ocultando muertos. La verdad que es muy poco feliz, nadie oculta absolutamente nada, eso no es cierto, pero por otra parte le recibimos declaración porque realmente era muy verosímil lo que estaba diciendo, en el sentido de que era una persona que estaba ahí ayudando, y que lo hizo muy bien, ¿no? Pero bueno, después su declaración no fue
no fue muy acertada o feliz, para llamarla de alguna forma, en estos momentos, ¿no? Y ahí Porque en la declaración, Juan Pablo... Bueno, ahí se aclaró perfectamente que las personas que él vio fallecidas se referían a las que estaban en el hogar geriátrico, ¿no? Que son las mismas personas que nosotros... están dentro de la 16. Que están dentro de la lista. Otra mujer en la vía pública también estaba dentro de la lista, ¿no? Así que... y después se refirió como haciendo una especulación, ¿no? En base a lo que le habían dicho personas que tampoco pudo identificar, ¿no? Que podía llegar a haber una cantidad de muertos en cientos, que él no solo lo dijo en potencial, sino que lo afirmó, ¿no? Sí. Bueno, eso quedó perfectamente aclarado en su declaración, ¿no? Imagínense que están haciendo rastrillajes en todas las zonas inundadas hacia donde escurrieron las aguas y no han encontrado ningún cuerpo de ese tipo, ni tampoco hay familiares que estén reclamando por otras de sus personas, ¿no? Era obvio eso, pero bueno, en ese momento generó mucha ansiedad, generó dudas sobre cómo se estaba trabajando por parte de la policía, del Ministerio Público Fiscal, de distintos organismos. Entonces era importante señalarlo y que esto quedara bien en claro, porque además hay muchas noticias que se publican en las redes con carácter malicioso, ¿no? Afirmando cosas que realmente son absolutamente falsas. En este caso me parece que ha sido una persona que ha colaborado, que realmente le ha puesto el hombro a la situación, pero bueno, cuando le hicieron un reportaje no fue muy feliz en eso. Juan Pablo, hoy las dos únicas personas que se están buscando son las dos nenitas, las dos hermanitas Hecker. Sí, se está rastrillando en búsqueda de eso, que son las únicas dos personas que consta que están desaparecidas, que no aparecieron. Que no se han encontrado. Por supuesto, a ver, uno esperaría un resultado, un milagro, pero lo cierto es que si a una persona como Salazar, que era la persona que conducía el vehículo de la empresa de logística, claro, a ver, una de mediana edad, fuerte, se le arrastró el agua de la forma, con el resultado que terminó, bueno, es dable. La verdad que el resultado sería... El resultado no va a ser muy feliz, ¿no? Pero bueno, a ver, esperemos, no nos anticipemos, no hagamos especulaciones, esperemos a que eso ocurra. Y Juan Pablo, y de acá para adelante, ¿cómo se sigue? ¿Qué es lo que se puede esperar? Bueno, a ver, la fiscal está trabajando en todos los llamados, en todo lo que surge en las redes, por supuesto, situaciones que se denuncian que pueden tener cierto grado de verosimilitud. Está repasando, porque también puede haber mucha gente que no tenga familiares y no tenga amigos que pregunten por ellos, ¿no? Claro. Entonces, también es importante ver hacia dónde escurrieron las aguas, cuáles han sido las propiedades, las casas, o los asentamientos que fueron afectados, ver en cuáles hay gente, en cuál no hay gente, en la que no hay gente, ver por qué circunstancia, concurrir al lugar, bueno, trabajar desde el aire con drones, fotografiando, filmando, bueno, toda una serie de actividad bastante intensa que va a llevar varios días y varias semanas para poder determinar con precisión, bueno, qué es lo que ha pasado con toda la gente que ocupaba esos lugares, ¿no? Pero bueno, a ver, es alentador en este sentido hasta aquí que las consecuencias hayan sido estas hasta el momento, ¿no? Pero obviamente no podemos descartar nada, y le pedimos a toda la gente que tenga algún conocimiento que exceda o difiera con lo que estamos diciendo, que nosotros damos solamente información que tenemos absolutamente chequeada, bueno, que transmitan esa información, que llamen al 911, que nos manden un mail a denunciasbahiyablanca@mpba.gov.ar, o se presenten en las dependencias del Ministerio Público a aportar el conocimiento que tengan sobre aquello que no estamos diciendo, porque también nos sirve y nos es útil para poder operar con la mayor eficiencia. Eso le iba a preguntar, Juan Pablo, ¿qué cuestiones operativas todavía no están más o menos normalizadas? Porque hay algunas cositas que en la ciudad empezaron a funcionar, pero me imagino que hay muchísimas que todavía no. Por ejemplo, recuerdo que usted contaba hace unos días que todo el sótano de los tribunales donde hay expedientes está todo inundado, que hay muchísimas cosas que por cuestiones del agua y el avance del agua no se están pudiendo hacer. Bueno, hay muchas cosas y hay distintos fueros también. Ustedes seguramente han visto unas imágenes del Tribunal Oral Federal donde había expedientes inundados. Sí, claro. Eso corresponde a la justicia federal. Nosotros somos la justicia
provincial que se ocupa de la gran parte de los delitos comunes que la gente conoce, ¿no? Homicidios, robos, hurtos, violaciones, eso todo es materia provincial. Bueno, nosotros estamos operando con dificultades por distintas circunstancias, ¿no? La Corte de la provincia de Buenos Aires dio asueto toda esta semana para el personal y funcionarios, por supuesto que seguimos trabajando incluso durante la inundación, con guardias, con fiscales que están de turno en las distintas áreas en las que intervenimos en toda esa gama de delitos, ¿no? Pero también es cierto que lo hacemos con limitaciones porque hay personal que le entró mucha agua en sus casas, que no pueden concurrir, que tienen chicos en edad escolar, ¿no? Y que también deben atender determinadas situaciones que son urgentes para ellos, pero estamos trabajando, de a poco estamos restableciendo el servicio en todos sus niveles. Hay daños en los edificios importantes, en los cielos rasos, agua que entró de arriba, agua que entró de abajo, por el desborde del arroyo. Estamos haciendo un raconto de todos los daños sufridos, de las necesidades de recursos para poderlos reparar y que lo antes posible podamos estar operando en condiciones de normalidad, ¿no? Bien. Fiscal, muchísimas gracias, Juan Pablo, por esta comunicación. Ojalá que pronto se restablezca la normalidad y oremos ahí por la vida de las chiquitas. Ojalá que se produzca ese milagro, más allá de lo difícil de la situación. Gracias, Juan Pablo. Tal cual. Muchas gracias a ustedes y gracias por ocuparse de esto y transmitir información con seriedad. Muy amable. Gracias, Juan Pablo Fernández, el fiscal general de Bahía Blanca. Bueno, Cande, nos estamos yendo. Nos quedamos sin tiempo. Sí, nos quedamos sin tiempo. Muchísimas gracias a todos ustedes que estuvieron del otro lado. Nos volvemos a encontrar el próximo jueves. A la 1, aquí en FM LED. No la vimos venir. Esto fue No la vimos venir. Por LED.fm. Le Petit. Calidad internacional en medicamentos. Tradición en innovación farmacéutica. Expreso Oliva Hermanos. Su logística y servicio puerta a puerta están listos para atender todas sus necesidades. Expreso Oliva Hermanos. Más de 60 años transportando cargas. Córdoba Capital te emociona, te transporta, te moviliza, te hace vivir momentos que quedarán grabados para siempre. Córdoba Capital te divierte, te sorprende, te brinda, te invita a brindar, a celebrar, a sonreír, a disfrutar cada rincón y cada momento. Viví una estadía única en Córdoba Capital. Es única, te emociona. Sin agua estancada, prevenís el dengue. Vacía, limpia y cepilla los recipientes que acumulen agua para eliminar larvas y huevos del mosquito que lo transmite. Encontrá más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Somos radio en vivo. Somos podcast. Somos música. Somos noticias. Somos cultura joven.